Bien, buenas tardes desde España, desde Salamanca. Bienvenidos a este ciclo de webinar de Comparte tu conocimiento FIADI. En esta ocasión vamos a tratar el tema de los datos personales con una de las mayores expertas que existe en Iberoamérica en este sector. Ella es Andrea Mendoza, es profesora investigadora del CIDE, miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Pero aparte, lo que podemos decir de Andrea, tanto en lo personal como en lo profesional, es que tiene unas altas capacidades en todos los niveles. Es un placer para nosotros ya no solo contar con ella en este ciclo de webinar, sino también contar con ella en la FIADI y además tener su conocimiento compartido no solo en este webinar, sino en todos los eventos en los que hemos podido coincidir a lo largo de estos años. Como les decía, va a hablar en este caso la doctora Mendoza Enríquez del tratamiento de datos personales en tiempo de COVID, que es, pues yo diría, uno de los temas estrellas en la actualidad que nos preocupan, ya no solo en nuestra vida diaria como juristas, sino también como ciudadano de este mundo globalizado en tiempo de pandemia. Así que tienes la palabra, Andrea. Una vez que Andrea exponga, tendrán también las personas que están asistiendo el turno para poder hacer las preguntas que estimen convenientes. Cuando quieras, muchísimas gracias, Andrea. Querido Fede, muchísimas gracias. Quisiera agradecer a la FIADI por llevar a cabo este tipo de eventos. Resulta importante pues trascender socialmente en los conocimientos que se generan al interior de la federación. Muchas gracias al doctor Federico de Bueno Mata. Para mí siempre es un honor compartir espacios académicos con mi amigo y colega, el doctor de Bueno. Bueno, y también saludar a las personas que se conectan. La verdad es que me entusiasma mucho. Somos poquitos, pero creo que va a ser muy provechosa la sesión del día de hoy. Por ahí veía una persona del IMSS de México, es la institución, digamos, de salud pública en México. A Milagros, querida, que tuve el gusto de conocerla en el máster de Legal Tech. Y bueno, pues a don Enrique Nieto, que no tengo el gusto de conocerlo, pero que va a ser muy provechoso compartir este espacio académico en los siguientes minutos. Un saludo, por supuesto, al presidente de la FIADI, a Marcelo Bauzán, a Ernesto Ibarra, también un colega de México, y bueno, pues al querido profesor Heriberto García del TEC de Monterrey. A ver, veamos, cuando me pedían un tema para hablar, que fuera un tema oportuno, yo pensé inmediatamente en el tratamiento de datos en tiempos de pandemia, porque todo esto ha llegado tan rápido que nos ha resultado difícil establecer límites, ¿no? O sea, teníamos una emergencia que debía atenderse de manera inmediata, donde los países en muchos casos no estaban preparados y donde la información empezó a cobrar una especial importancia, pues para detectar el número de personas positivas a COVID, para detectar en qué hospitales estaban siendo atendidos e incluso para tratar los datos clínicos, que son datos sensibles contenidos dentro de los expedientes clínicos que tenían tanto instituciones públicas como privadas. Cuando hablamos de tratamiento de datos en tiempos de COVID, me gustaría centrar estos minutos, digamos, desde una perspectiva del sector público, una perspectiva desde el derecho público, donde no solo se trata datos para fines médicos o clínicos, sino también pensemos en el enorme tratamiento de datos que están haciendo las instituciones de educación públicas y donde, bueno, pues de pronto llegó todo y entonces tenemos profesores no solo desafiando las tecnologías y pudiendo implementar o modificar los modelos de educación ahora en línea, sino también pues teniendo que observar aspectos nada menores en materia de datos personales. Entonces, aquí simplemente me gustaría situarnos en un momento que creo, desconozco, don Enrique, de dónde se conecta, pero creo que por el resto de participantes podríamos situarnos en una región no solo iberoamericana, sino de países con un estándar adecuado de protección de datos y para el caso de México con un convenio 108 del Consejo de Europa debidamente ratificado que nos obliga, que nos armoniza el nivel de cumplimiento, al igual que España y el resto de los países miembros de la Unión Europea. Entonces, situándonos en este punto, no hay que perder de vista que estamos hablando
tratamiento desde estados constitucionales de derecho. Esto no es nada menor porque, digamos, las reglas para el tratamiento de datos normalmente se acogen en la Constitución y las propias restricciones están en la Constitución, al menos para el caso de México, y sé que en la Unión Europea hay normas complementarias como puede ser el propio reglamento. Bueno, don Enrique, ya me han dicho de dónde se conecta usted, así que va a ser mucho más sencillo poder establecer pues un criterio, digamos, de México y de España en términos del Convenio 108 del Consejo de Europa. Entonces, el Estado Constitucional de Derecho ahora cobra importancia simplemente como un antecedente histórico. Pensemos que el Estado Constitucional se forma a partir de las atrocidades o a partir de un contexto histórico de posguerra, donde ya acontecimientos históricos como el censo de los judíos nos llevaba a dimensionar la importancia de proteger la privacidad de las personas, ¿no? Poner un límite del Estado frente al tratamiento de datos que pueda hacer y, bueno, evidentemente considerar impensable cualquier tratamiento que pudiera vulnerar la dignidad humana. Este contexto de los estados constitucionales de derecho ponen en el centro de las normas a la persona y en el centro de las normas a partir del reconocimiento, de la invocación de la dignidad humana, ¿ok? Entonces, a partir de esto podemos pensar que cómo se construye, cómo se recibe el derecho a protección de datos en los distintos países tendría que seguir esta lógica de reconocimiento, pues al final del día de los derechos humanos. Hoy mismo se abría un debate en la Universidad de Castilla pensando si por ejemplo, si el artículo 12 de la Declaración Universal de Derechos Humanos era un reconocimiento expreso de un derecho a protección de datos. La respuesta es no, es un reconocimiento a la no injerencia en la vida privada de las personas, pero esta no injerencia ha constituido el antecedente más importante que evoluciona a través de distintas figuras y una de ellas es la protección de datos. Digamos, los datos ayudan a proteger la esfera mayor, que es el derecho a la privacidad. Ahora, todo este cuento, todo este antecedente histórico no es nada menor porque pensemos que hoy día los estados están tratando innumerables datos personales cuyos límites están debidamente reconocidos en la Constitución y para el caso de España y de México, también complementados por los tratados internacionales como el Convenio 108, el Consejo de Europa o como el reglamento. Entonces, hasta aquí, digamos, es una parte introductoria. ¿Qué pasó con el COVID? Bueno, pues creo que no hay mucho que contar. O sea, un día amanecimos con el mundo en caos, donde la información significaba más que nunca un valor alto para las farmacéuticas, para los tomadores de decisiones de política pública, incluso para los propios estados en general. O sea, el poder saber si era oportuna y proporcional una medida restrictiva, por ejemplo, del flujo de personas en el territorio, tenía que ver con información. Entonces, la información empezó a ir de un sitio a otro, a veces en el propio país, a veces se hacían transferencias internacionales de datos y la verdad es que, al menos para el caso de México, tomó totalmente desprevenido el aspecto de cumplimiento normativo en materia de protección de datos. Me gustaría traer al caso algunos, digamos, ejemplos que utilizaron países de Iberoamérica en el uso de aplicaciones. Y me explico. Cuando el Estado empezó a ver que era muy importante poder saber dónde estaban los ciudadanos, a dónde iban, si se habían detectado positivos, si realmente estaban resguardados en sus casas, pues se dieron cuenta que la tecnología les permitía hacer eso. Y bueno, la tecnología lo permite, pero no sé si la dignidad humana puede abrir tan ampliamente el catálogo de aplicaciones y de posibilidades de la tecnología. Entonces, por ejemplo, en el caso de Argentina, pues hubo el uso de una aplicación implementada por el Estado que fue bastante cuestionada porque no disociaba el dato con el titular, ¿no? Entonces, a veces parece inofensivo, bueno, pues estamos en una emergencia, hay recursos limitados, lo que importa es usar la tecnología para controlar la pandemia, pero la verdad es que observemos el contexto iberoamericano, donde hoy, al menos en la configuración política, económica que vivimos, pues no es una casualidad que las aplicaciones puedan ser mucho más invasivas, justificadas o aparentemente con un argumento ideal del control de la pandemia. Entonces, en el caso de Argentina, a pesar de tener
tener unas normas idóneas en materia de protección de datos, resultó que la medida de poner en marcha una aplicación que rastreara a las personas positivas, pues no fue tan proporcional a un marco constitucional, a la dignidad de las personas y a los tratados internacionales como lo es el propio Convenio 108 del Consejo de Europa. Para el caso de México, hubo el uso de algunas aplicaciones. Aquí sí hay que resaltar que la información estaba disociada, que eso es algo importantísimo, porque al disociar la información baja el nivel de cumplimiento en materia de protección de datos. Pero bueno, el problema no es nada menor, porque entonces ahora el Estado tendría que asegurarse de que esa información no pueda volver a ser asociada con el titular del dato. Y ahora pensemos por qué tanto énfasis en esto si resulta algo menor. Imagínense el valor económico que cobra información de un paciente positivo a COVID en manos de las aseguradoras. Imaginemos, por ejemplo, el valor económico que cobra para algunas empresas que desarrollan modelos de salud a partir de personas enfermas. Entonces, esto, digamos, desde la perspectiva del sector privado. En el sector público, bueno, creo que es evidente. El tema de democracia, el tema de libertad de expresión, el tema de control de la información, incluso de noticias falsas, ¿no? O sea, hoy vemos que la protección de datos no solo está asociada a temas tradicionales como los derechos ARCO, tradicionales como, bueno, ni tan tradicional como la portabilidad, que es el último de los derechos que aparece, que se reconoce incluso en el propio reglamento europeo, sino que hoy vemos la protección de datos asociada a temas tan importantes para la configuración de los estados como la democracia, como el marco legal que va a permitir privilegiar la libertad de expresión, sobre todo en países que están en una transición hacia ser autoritarios. Entonces, creo que no es nada menor. Una vez que hemos hablado del uso de las aplicaciones, del valor económico de los datos, de situarnos en un Estado constitucional de derecho, pues ahora sí podemos hablar ya en materia de protección de datos, ¿qué significa esto? Me voy a centrar primero en el sector salud y después voy a hablar en términos muy generales de algunas recomendaciones para el sector educativo al momento de tratar datos, porque claro, la pandemia nos ha obligado a ir a un tipo de educación a distancia. En el tema del sector público, creo que hoy más que nunca cobra importancia el tema de la portabilidad del dato y de la interoperabilidad de las plataformas. Como ustedes saben, el ejercicio del derecho a la protección de datos se materializa a través de los derechos ARCO, acceso, rectificación, cancelación y oposición. Eso ya está superado. Pero resulta que en los últimos años aparece un nuevo derecho. Bueno, hay un debate doctrinario si es un nuevo derecho o es una manifestación del derecho de acceso, pero esta figura se le ha denominado portabilidad, que es la posibilidad de llevarse los datos en el formato que originalmente está resguardado. Esto no es nada menor, pensemos en los pacientes que quieren ejercer su derecho a portabilidad del dato sobre los expedientes clínicos. Entonces la pregunta sería, ¿los países iberoamericanos, principalmente los que estamos armonizados al Convenio 108, el Consejo de Europa, estamos preparados para garantizar la portabilidad? Yo me atrevería a decir que no, porque tenemos un impedimento muy grande que es lograr que las plataformas se comuniquen entre sí y lograr la inmediatez para el ejercicio de este derecho. Entonces, creo que al igual que el atentado a las Torres Gemelas ya hace unos años, hoy nos pone de relieve el contexto histórico que vivimos, la necesidad de pensar en el diseño de tecnología dentro de las instituciones, no solo en términos, digamos, de los fierros, en términos de los cables, sino en términos del ejercicio de nuevos derechos que se configuran en nuestro Estado constitucional de derecho. Entonces, la portabilidad, bueno, pues es un enorme desafío que su importancia se vuelve evidente en tiempos de COVID y que hoy no es tan inmediato su ejercicio. Por otro lado, también es importante hablar de las restricciones naturales del tratamiento de datos. Cuando alguien me pide definir de manera breve el derecho a protección de datos, yo siempre digo, son las reglas del juego para tratar datos personales. O sea, vamos a romper un paradigma, una persona entrega el dato a un sujeto, ese sujeto tiene todo un régimen legal de cumplimiento y entonces la persona es dueña, digamos, de forma indefinida por siempre de esos datos y las reglas van a establecerse de forma clara a través de las normas y se van a hacer del conocimiento del titular del dato a través de un aviso de privacidad. Entonces, cuando se dice esto, pues también
No, o sea, en primer lugar, establece las reglas del juego para tratar los datos, pero no solo hace eso el derecho a protección de datos, también establece, digamos, algunas excepciones para esas reglas generales. Y una de las excepciones, al menos para la Constitución de México reconocidas, es el tema de salud pública. ¿Qué quiero decir? Las reglas del derecho a protección de datos van a ser aplicadas en general, salvo si configura alguna de las excepciones previstas en la norma. Seguridad nacional, seguridad pública, salud pública o afectación de derechos a terceros. Entonces, el tema de COVID nos sitúa en el tema de salud pública. Traducción en un ejemplo cotidiano. Una persona va a un hospital, se hace una prueba, va muy enfermo, resulta positivo y esa persona dice, yo tengo un derecho de cancelación, cancele toda la información de mi prueba porque yo no quiero que el Estado ni usted me detecte como un peligro para la sociedad, ¿no? En principio, el derecho de cancelación es un derecho para todos, salvo si se trata de un tema de salud pública. ¿Qué significa? Si yo cancelo el dato de esa persona, pongo en peligro los fines de preservación de la salud pública que tiene el Estado. Entonces, en ese momento entra la excepción y se le dice a la persona, bueno, usted no puede cancelarlo porque configura en una de las extraordinarias situaciones que prevé la Constitución. Entonces es importante porque el COVID no solo nos pone en una situación extraordinaria en materia de datos, o sea, pensemos en los estados que tuvieron que tomar decisiones de la restricción de la movilidad. Hoy mismo en Madrid, Fede, he estado al tanto que, bueno, pues no todas las personas pueden ir a todos sitios. O sea, esto de verdad que en la época moderna era impensable. O sea, eso este régimen extraordinario que la Constitución contiene, pues se pensaba en tiempos difíciles, no en tiempos de guerra, no en tiempos de una pandemia. Hoy lo vivimos. Entonces es muy importante fortalecer el Estado democrático, respetar los límites constitucionales, esos que pensamos que nunca se van a utilizar, pues sí, hoy los estamos utilizando, y entonces aplicar los famosos test o evaluaciones de proporcionalidad y de finalidad, incluso a las propias restricciones. ¿A qué voy? El tratamiento de datos que haga el Estado, a pesar de que es evidente su utilidad, no puede ser un tratamiento masivo, así porque sí. O sea, en el lema de mientras más información tenga, mejor. ¿Para qué la quieres? No sé, pero mientras más información, mejor. Hay un principio que le aplica al tratamiento de datos, que es la proporcionalidad, y no es otra cosa que tratar los datos exclusivamente necesarios para lograr un fin. Entonces ahí se establece un límite al Estado y un límite constitucional. Por otro lado, la finalidad. No todas las instancias públicas pueden tratar todos los datos. No solo porque sea el Estado está legitimado tratar todos los datos. Voy a tratar los datos que la ley me faculte para lograr mis objetivos, mis finalidades, mis alcances como instancia pública. Entonces, todo esto y el régimen de restricciones, pues no ha resultado nada sencillo, ¿no? Porque de pronto vemos los formularios de los hospitales y no son acordes al principio de proporcionalidad. Vemos la información que está fluyendo de forma internacional por los acuerdos de cooperación y tampoco resulta que tienen, digamos, el estándar. Y aquí justo me da pauta para hablar de la necesidad en el marco de la Unión Europea de revisar los acuerdos de puerto seguro, principalmente para el caso de México. Nosotros tenemos dos, digamos, supuestos en términos del convenio 108 del Consejo de Europa. Las transferencias internacionales de datos, incluidas las del COVID, incluidos los datos que deriven de la pandemia, solo pueden ser comunicados a un país tercero siempre que ese país tercero garantice un nivel adecuado de protección. Si no lo garantiza, como es el caso de todas las transferencias que hacemos México a Estados Unidos, tendrá el país al que se le está transfiriendo que comprometerse a un tratamiento limitado y proporcional. Y este compromiso se hace a través de un acuerdo de puerto seguro. Hoy es importante porque la Unión Europea nos ha enseñado que a pesar de que ya hubiera un acuerdo de puerto seguro con un país tercero, no significa que estuviera en términos del nivel adecuado de protección y hay que revisarlo, ¿no? Y hay que adecuarlo y hay que parar la transferencia hasta que esto se logre. Entonces, esto es importante porque para el caso de México, pues tendríamos que suscribir un acuerdo de puerto seguro para para transferir datos, incluidos los de la pandemia, en términos de un acuerdo de puerto
seguro. Y si ya hubiera un acuerdo de puerto seguro, hay que revisar pues, el nivel adecuado de protección en términos de la protección constitucional que se le ha reconocido al derecho a protección de datos en nuestro país. Entonces, bueno, pues eso pareciera como algo muy poco, que sucede poco en la práctica, pero yo solo lo asocio con los datos que México transfiere a Estados Unidos en materia de migración y bueno, eso se vuelve de verdad que un foco rojo donde la presión internacional se tiene que poner ahí para obligar a México a suscribir estos acuerdos de puerto seguro con Estados Unidos. Entonces, bueno, regresando al tema de las restricciones, entonces, de manera general, todos tenemos un derecho a protección de datos, salvo que encuadren una restricción. Una restricción es un tema de salud pública, un tema de pandemia, pero esto no significa que bueno, es una restricción al ejercicio de derechos ARCO, por ejemplo, el de cancelación, pero esto no significa que no va a haber medidas de seguridad para el tratamiento de los datos, medidas y deberes de confidencialidad y sobre todo que no va a haber un régimen que obligue a las instancias públicas a tratar con el mayor sigilo y cuidado esos datos personales. Y esto da pauta también para hablar que al menos para el caso de México hay un régimen de sanciones para, en materia de datos personales vinculado a los servidores públicos. A ver, voy a explicarme. Tenemos una ley de datos para el sector público. El tema de COVID encuadra en esa ley de datos, ¿no? Hay que tratarlos con los principios, con los límites, con los deberes, con las obligaciones. Si alguien incumple todas esas normas en materia de datos, que insisto, están armonizadas con el Convenio 108 del Consejo de Europa, hay un régimen de sanciones bien interesante que puede derivar incluso en la inhabilitación de la persona. Entonces, si hace rato había alguien del IMSS, imagínense la enorme responsabilidad que tienen para el debido cuidado de los expedientes clínicos aún en tiempos de emergencia, donde la información va de un sitio a otro dentro de un hospital. Bueno, pues ya hablé de un poco de las restricciones, incluso el tema de las excepciones, no, a ver, hace rato estaba pensando esto. Cuando nosotros hablamos de que el derecho a cancelación no puede aplicar a un paciente que ha dado positivo a COVID, no significa que el resto de los derechos no le puedan aplicar. Ahí, digamos, presenta el enorme desafío para el operador jurídico de saber cuándo la excepción puede aplicar a caso concreto. Ejemplo, pensemos que esa persona que quiere cancelar el dato y que no le podemos cancelar, después quiere acceder a su expediente clínico. El acceso no puede ser restringido porque el acceso no impide la finalidad del Estado. Entonces, el acceso y la portabilidad no están afectados por esta excepción constitucional en materia de protección de datos. O sea, no todo es blanco-negro, tiene matices y esos son los enormes pues, desafíos del derecho a protección de datos. Ahora, ya para ir cerrando un poco esta primera intervención, escuchar sus comentarios y si hubiera alguna pregunta, con mucho gusto contestarla. También hay que pensar que hoy se están configurando nuevos datos personales sensibles. A ver, la primera duda que surge para una persona que no tenía un acercamiento tan directo al derecho a protección de datos es, ¿cuál es la diferencia entre información y dato? Entonces yo les diría, si alguien me pregunta cómo estuvo el webinar, pues puedo decir que hubo tres mujeres y 5 hombres conectados y eso es información porque no identifico quiénes. Pero si yo digo, estuvo el profesor de Bueno Mata, estuvo la abogada Milagros de Perú, entonces empiezo a identificar a las personas y ahí estoy frente a un dato. Estos son datos en general. Dentro de la categoría de datos en general hay otra muy especial que son los datos personales sensibles. Ojo, no son sujetos a una definición exhaustiva. ¿Qué quiere decir? La norma no me puede dar un listado de todos los datos sensibles. El dato sensible siempre va a estar asociado al contexto. Y cada que explico esto, pongo este ejemplo. No es lo mismo que yo salga a la avenida más principal de Ciudad de México y diga, soy homosexual, y la gente voltee y diga, me da lo mismo, y siga su paso, a que esa información se supiera en una sociedad un poco más pequeña, más conservadora, donde sí hay implicaciones o donde sí puede haber diferencia en el trato a partir de esta información. Entonces, el dato personal sensible siempre va a estar sujeto al contexto en el que se esté aplicando. Todo esto viene a colación de que estamos frente a la configuración de nuevos datos personales sensibles que requerirán una mayor protección por parte de quien los esté tratando. Caso concreto,
antes de la pandemia era irrelevante la profesión de una persona, ¿no? O sea, si tú decías soy personal sanitario, es totalmente irrelevante, ¿no? Es un dato personal en lo general. A partir de la pandemia, al menos para el caso de México, la profesión, que era un dato general, se ha convertido en un dato sensible por las repercusiones que en su contexto social puede traer esto. Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta porque frente a la nueva configuración de datos personales sensibles, requerimos ciertas adecuaciones para su tratamiento en las instancias públicas. Les decía que en la parte final de la intervención iba a hablar un poco del tratamiento de datos que hacen las instituciones educativas en el sector público. Creo que no es nada menor porque hoy tenemos a profesores muchas veces poco familiarizados con las nuevas tecnologías, pues tratando datos de las personas y a veces en el mejor, digamos, con la mejor voluntad, vulnerando derechos humanos, ¿no? Entonces aquí simplemente decir, hay una guía en España para las universidades, para la red de universidades públicas, hay una guía para el tratamiento de datos, está maravillosa porque como profesor te dice cuáles son los límites, hay que tenerlo en cuenta. Por ejemplo, el tema de la obligación del uso de la cámara pone en evidente vulneración al derecho a la intimidad de los estudiantes, pone sobre la mesa las enormes brechas que hay entre estudiantes. Por ejemplo, para el caso de México puede reflejar incluso contextos de violencia familiar, contextos que reflejan el nivel socioeconómico de una persona y bueno, por ende no es recomendable. Pero hay que consultar la guía es totalmente de aplicación para el caso mexicano y puede ser como un modelo de buenas prácticas para los países que no estén adheridos al convenio 108 del Consejo de Europa. Entonces, bueno, y ya para cerrar, yo creo que hay que poner sobre la mesa, existen enormes desafíos del sector público. El primer desafío es la portabilidad y la interoperabilidad de las plataformas. El segundo desafío es cómo fortalecemos la cooperación internacional a través de acuerdos de puerto seguro que no, digamos, que la transferencia no derive en una vulneración o afectación mayor a los derechos humanos. Y también tenemos los límites que una sociedad democrática exige a los estados para el tratamiento de datos. No puede, y tal vez solo para los colegas mexicanos entenderán la frase, el presidente dijo que esta pandemia le venía como anillo al dedo, pues no puede venirnos como anillo al dedo una pandemia para justificar recabar un montón de información poco proporcional de las personas y establecer mecanismos de control. Eso en una sociedad democrática es impensable, ya pasamos por la construcción de la democracia y no podemos retroceder. Y simplemente para el caso de México, otra de las grandes conclusiones que hoy es muy necesaria en términos, por ejemplo, del Tratado de Libre Comercio de México, Estados Unidos y Canadá, es que nosotros nos hemos comprometido con la Unión Europea a un nivel adecuado bastante elevado en materia de datos. Y como este convenio 108 del Consejo de Europa es de 2018, no puede haber compromisos internacionales posteriores a este que contravengan el derecho humano a la protección de datos en términos de la característica más importante de los derechos humanos, que es la progresividad. ¿Ok? Y esto, bueno, pues también involucra datos tratados en tiempos de pandemia. Creo que son muchas las ideas que he tratado de transmitir con ejemplos muy generales. Si hubiera alguna duda, con mucho gusto la contesto y agradezco infinitamente su tiempo y su interés por este tema que hoy pues nos pone a los operadores jurídicos un enorme desafío. Muchas gracias. Muchas gracias, Andrea. Bueno, un aplauso virtual de parte de todas las personas que hemos estado presentes, que además la asistencia ha ido creciendo de manera progresiva según ibas hablando. Y yo creo que has tocado pues temas de máxima actualidad, sobre todo algunos que nos preocupan especialmente a las personas también que nos dedicamos a la academia. Has puesto además una cuestión muy importante que es que muchas personas están empezando a manejar datos sin una formación cualificada para ello. No puedo yo revelar, por supuesto, cuestiones concretas que están ocurriendo, pero sí tengo que decir, sin revelar nada, que puedo asegurar, ¿no? Que lo que estás diciendo es más que cierto y sobre todo que los protocolos muchas veces se están empleando y se están interpretando por personas sin conocimiento, ya no diría de protección de datos, sino sin conocimiento jurídico. Entonces, estamos en un plano que es verdad que la buena fe va por delante del conocimiento, pero muchas veces, aunque tengamos mucha buena fe, cercenamos derechos, que es lo que muy bien has expuesto.
Te agradezco muchísimo la intervención y ahora doy la palabra a los compañeros que están con nosotros para si tienen algún interés o alguna pregunta que quieran compartir con Andrea. Este es el momento. Buenos días, chicos, ¿cómo están? Karen, desde Lima, Perú. ¿Cómo estás, Andy, Fede y a todos los que están viéndome por ahí? Andy, muy interesante, como siempre, excelente tu exposición. Y te quiero hacer una pregunta, o en todo caso me expliques esto del pacto seguro que estás proponiendo, dado de que hay ya un reglamento, una ley de protección de datos europeo, un convenio 108. ¿Podrías explicarme, por favor, a través de tus simples palabras, a lo que te refieres en el pacto seguro? Karen, qué gusto saludarte. Muchas gracias por tu pregunta. Siempre pues entusiasma recibir preguntas y que el público esté interesado. Mira, Karen, para el caso de México, nosotros al habernos adherido al convenio 108 del Consejo de Europa, se nos imponen dos obligaciones concretas. Cuando hagamos transferencias internacionales, o sea, cuando el Estado mexicano hace transferencias internacionales de datos, tiene que asegurarse que el país que recibe los datos tenga un nivel adecuado de protección, es decir, que tenga normas armonizadas a nivel de protección de Europa o de México. México tuvo que hacer un trabajo legislativo interno para poder armonizar el convenio 108. Si no fuera el caso, que estamos frente a las transferencias internacionales que hacemos con Estados Unidos, como saben, Estados Unidos pues reconoce un nivel de protección, no sé si menor o mayor, o sea, digamos, es muy común escuchar que ofrece un nivel de protección de datos menor porque no lo reconoce constitucionalmente, es un derecho del consumidor, pero ya ese es otro tema, pero en el ciberespacio a veces es mucho más efectivo estos instrumentos de protección, en fin. Entonces, al transferir datos México a Estados Unidos, pues Estados Unidos no tiene un nivel normativo adecuado de protección de datos y entonces México estaría obligado por el convenio 108 del Consejo de Europa a decirle, Estados Unidos firma un acuerdo donde tú te comprometes a tratar estos datos con los principios y con los límites que establecen mis normas. Si tú firmas este acuerdo, yo te puedo transferir. Si no firmas el acuerdo, no te puedo transferir. Entonces, lo que pasa en el caso de México, sobre todo a partir de esta administración, es que se hacen transferencias internacionales sin revisar a detalle este nivel adecuado de protección. Doy el caso concreto. Como saben, tuvimos el problema tuvimos el fenómeno social de las caravanas migrantes que entraban al país. Venían niños ahí, venían pues muchas personas buscando llegar al norte. Lo que hacía México era tratar sus datos, recabarlos desde que entraban al país, muchas veces por autoridades municipales, que ojo, en términos de ley no estarían cumpliendo el principio de licitud, porque las autoridades en materia migratoria están reservadas a nivel federal, no a nivel municipal ni estatal, y entonces empezaron a tratar datos, a hacer una base de datos que compartieron con Estados Unidos, y la compartieron para que Estados Unidos estuviera ahí ya, digamos, supiera la dimensión de la ola migrante y los estuviera esperando para pues, reprimir, para no permitir el ingreso. Ahí vemos que México transfiere datos a un país tercero no seguro y lo peor de todo es que esa transferencia deriva en la vulneración de nuevos derechos humanos. Eso, digamos, es muy importante ponerlo en el foco internacional porque obligaría a México a cumplir los compromisos que ha asumido con el convenio 108 del Consejo de Europa. Nadie obliga a los países a adherirse al convenio 108. El convenio aplica para los países miembros de la Unión Europea y queda abierto para países terceros que quieran adherirse. ¿Cuál es el motivo principal de que un país no miembro quiera adherirse? Un tema comercial. O sea, ¿cómo le hago para ser un país seguro, para que pueda facilitar la transferencia de datos, por ejemplo, en comercio digital, que es necesario para llevar a cabo este tipo de comercio? Y México se comprometió. Si México se comprometió, entonces tiene que firmar esos acuerdos de puertos seguros donde obligue a Estados Unidos a tratar esos datos con las restricciones y los límites que nuestras normas imponen. Esto quiere decir que los datos de migrantes que compartiéramos con ellos no pueden ser utilizados para vulnerar nuevos derechos humanos, porque al menos para la norma mexicana ha quedado establecido de manera clara que cualquier tratamiento de datos que vulnere la dignidad humana se va a declarar inconstitucional. Entonces, vean, o sea, por un lado está, digamos, el aspecto normativo, pero a la hora de la hora, en la práctica, pues hay un abismo. Ahora, Karen, simplemente para cerrar, decirte,
La idea del acuerdo de puerto seguro surge también con Estados Unidos. Cuando sucede el ataque de las Torres Gemelas, empieza a ser necesario que las autoridades en los aeropuertos empiecen a compartir información con países terceros. ¿Qué información? Bueno, pues la tarjeta de embarque, quién es el pasajero, cuál es su número de pasaporte, con qué tarjeta de crédito ha pagado el billete. Y entonces toda esa información, pues Estados Unidos pedía al país que estuviera enviando ese vuelo que se la compartiera. La Unión Europea logró digamos, una solución en decir, yo no te lo puedo compartir así como así por mis normas en materia de protección de datos, y si tú no vas a hacer un trabajo normativo en la materia porque no te interesa, porque no es tu estructura constitucional, porque no es tu sistema jurídico igual al mío, entonces tú te tienes que comprometer a ciertos límites, al cumplimiento de principios, al cumplimiento de las restricciones de esos datos que están recibiendo. Entonces, fue así como surge el Acuerdo de Puerto Seguro. Fue la oportunidad que tuvo la Unión Europea para compartir datos de los aviones o de los pasajeros que iban en aviones hacia Estados Unidos. Hoy esas figuras sirven para que de manera sencilla se pueda compartir con terceros esos datos, pero bueno, resulta que hay países que están obligados a hacer esos acuerdos de puerto seguro que simplemente no lo hacen. Entonces, por eso decía, hay que fortalecer la cooperación internacional, pero en los términos en los que nos hemos comprometido, no nada más te transfiero porque sí, te transfiero, pero tú no puedes utilizar esa información en todas tus instancias de seguridad y tampoco puedes utilizarla para vulnerar nuevos derechos humanos. Perfecto, Andy, como siempre. Claro, ya me pusiste un poco en duda porque yo pensé que era por parte de México, porque México tiene dos leyes, ¿no? Una de la posición de los particulares y otra para el gobierno, sobre protección de datos. Entonces yo dije, más seguros no pueden estar. Bueno, sin embargo, como siempre, excelente. Muchas gracias, Andy. Y nada, yo quedo hasta la próxima y ya estamos en contacto. Gracias. Te mando un abrazo, Karen. Gusto en saludarte. Un abrazo grande también. Muchas gracias, Karen, por la pregunta y Andrea por la respuesta. ¿Alguien más quiere intervenir? Gracias, Fede. Hola, buenas tardes. Enrique, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, muchas gracias, Andrea, por tu exposición. A mí me gustaría señalar, porque sí que he notado que hay algunas diferencias entre la legislación española y la legislación de la cual estabas hablando, sobre todo en relación a los derechos que has mencionado, el derecho a la portabilidad y el derecho a la cancelación. Y es que el derecho a la portabilidad aquí, al final, implica dos requisitos. Que el tratamiento sea automatizado, por un lado, y por otro lado, que se base en el consentimiento. Y de acuerdo con el Reglamento General de Protección de Datos, en la Unión Europea, el tratamiento de datos de salud para la prestación de asistencia sanitaria no se basa en el consentimiento. Es decir, no hay que prestar el consentimiento para que un centro sanitario o un hospital pues tenga los datos de salud de los pacientes. Por tanto, el derecho a la portabilidad no se aplicaría en este caso. Lo cual, bueno, sí que me parece curioso, ¿no? Ambas legislaciones. Y en relación a la cancelación, también hay una diferencia importante. Y es que en España tenemos una ley de autonomía del paciente del año 2002, la ley 41/2002, que te dice que el hospital, el centro sanitario, tiene que conservar los datos de salud por lo menos 5 años después de la última asistencia sanitaria. Con lo cual tampoco nos encontraríamos ante el caso de salud pública que exponía, sino que en este caso ningún ciudadano puede solicitar la cancelación de sus datos personales a un hospital hasta que no haya pasado 5 años. Y es más, se considera buena práctica la conservación de los datos sanitarios por parte del hospital después de pasar esos 5 años. Y de hecho hay otra información que nunca se va a poder cancelar. Esto también sí que es cierto que cuando a los usuarios del sistema sanitario, a los pacientes, les informa sobre el tratamiento de los datos, pues obviamente le dices que puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación, etcétera. Pero yo también me pregunto que en este caso le damos una falsa expectativa, porque en realidad le estamos diciendo que puede suprimir los datos y en la mayoría de las ocasiones no va a poder suprimir los datos, porque se va a encontrar con esas excepciones que establece, en este caso, la legislación española, porque esta ley sí que es de España, no es el Reglamento General de Protección de Datos. Y nada, únicamente señalar estas dos diferencias. Muy buena exposición, Andrea, enhorabuena.
Enrique, muchas gracias. De verdad que ha puesto un tema importantísimo sobre la mesa. Fíjese que el tema de la portabilidad generó mucho ruido en México porque algunos dicen que la portabilidad la entendimos mal y la aplicamos a la norma. La verdad, yo creo que al tratarse de un derecho humano, pues qué bueno que ha quedado así, aunque el legislativo nunca consideró la enorme imposibilidad material de garantizar la portabilidad. La portabilidad está expresamente reconocida en México para el sector público, solo para el sector público, para el sector privado no. Sin embargo, en términos de derecho constitucional, pues no podría haber una diferencia en la garantía de un derecho humano y un amparo haría muy sencillo la aplicación de la portabilidad también al sector privado. Pero eso sí que es una diferencia. Entiendo que la portabilidad no aplica en todos los casos para el caso de España, ni tampoco para el sector privado en muchos de los casos, ¿no? Porque de pronto, cuando hay intercambio con la Red Iberoamericana de Protección de Datos, claro, los colegas españoles eso dicen, es que es una locura materialmente, económicamente hablando, incluso desde la infraestructura, pensar en garantizar la portabilidad así, para todos los casos en el sector público. Pero bueno, así quedó la norma. Claro, en la práctica es muy difícil garantizarlo. Pues nada más preguntemos si las plataformas son interoperables. Pues no, entonces hay varios impedimentos materiales y económicos para garantizarla. Y en cuanto a los plazos de conservación, Enrique, también es un comentario, una precisión muy importante, porque para el caso de México también por eso tiene como, o sea, por eso es tan difícil operar ya en la práctica el derecho a protección de datos. Pensemos, en el sector privado los hospitales tienen que conservar los datos. Creo que de las pocas, o sea, igual la Ley General de Salud debe establecer algún plazo de conservación, pero creo que el plazo de conservación más importante lo establecen las leyes fiscales para fines de auditoría. Pero en el sector público la cancelación no puede darse, y la cancelación no puede darse así como así, justo por los plazos de conservación que establece la Ley General de Archivos. Entonces también, claro, hay que matizar. El derecho a cancelación no es un derecho para todos, salvo que esté justificado en una de las excepciones, y una de las excepciones es esto: no puedo cancelar el dato porque hay otra ley que me obliga a conservarlo y por lo menos 5 años para el caso de México. Entonces, es interesante. Y para el sector privado no hay plazos de conservación por una ley de archivos, solo es del sector público, pero sí hay normativas que por fines comerciales y fiscales le pueden imponer plazos de conservación a algunas partes del expediente, ¿no? Pero bueno, muchas gracias, Enrique. Nada, gracias a ti, y veo que las diferencias en España no son tan grandes entre el sector público y privado, ya que la legislación es la misma, cosa que entiendo que en México, según nos estás contando, no es así, que hay dos legislaciones diferentes para el sector público y para el sector privado. Sí, y una de las diferencias principales bueno, a ver, hay dos diferencias principales de las leyes en México entre público y privado. La primera es el tema de portabilidad, reconocido para el sector público y no para el sector privado, y la segunda es el régimen de sanciones. En el caso del sector público, la sanción por el indebido tratamiento de datos va al servidor público, directo, no a la institución, y para el sector privado, la sanción va a la empresa, no al responsable de datos dentro de la empresa. Muy bien, muchas gracias. Gracias a usted, don Enrique. Muchas gracias, Enrique. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Y daríamos, en este caso, por concluida la sesión para estar todas en una hora, como el ciclo de conferencias que realizamos habitualmente. Si alguien quiere hacer un último apunte, comentario. Hola a todos. Hola, Hola, Milagros. Federico. Profesora, buen día. Yo tenía una pregunta muy puntual. Bueno, muchas gracias por la exposición. ¿Cuál es su opinión respecto del uso de formularios de Google para el tratamiento de datos personales por parte del personal sanitario? Aquí en Perú es una práctica conocida. En algún momento contestaron que es la herramienta que han encontrado porque la situación es muy difícil, pero hemos visto o se conoce que el personal de salud del gobierno además está utilizando formularios Google para recopilar datos personales, no solamente de nombres, sino también, por ejemplo, la medicina que toman o el médico que está tratando.
Entonces, la situación a mí me parece grave, y me parece igual importante abordarla, pero no hay mayor, no se le ha dado ninguna respuesta, pero sí que me gustaría saber su opinión sobre eso. Milagros, qué gusto saludarte. Solo quisiera preguntarte algo. ¿El Estado contrata un tipo de nube a Google para los formularios o utilizan los formularios gratuitos y públicos? Utilizan los formularios gratuitos y públicos. Acá en Perú existen pues ciudades, departamentos, y en cada departamento, entre comillas, hay un hospital estatal y es el hospital, arma su formulario a como puede. Entonces no hay una concentración. Sí que ha salido una directiva, un lineamiento sobre tratamiento de datos personales para el sector salud, pero es muy genérica, no dice nada en específico. No, desde mi punto de vista, debería ser un poco más centrada, más objetiva de qué debe hacer el personal sanitario. Recordemos que son personales de la salud, no especialistas en protección de datos, ni mucho menos abogados, ¿no? Pero creo que sí se está escapando de las manos esa recopilación masiva que se está haciendo, porque son formularios gratuitos y además no son uniformes, o sea, en una y otra ciudad son distintos. Sí, Milagros. Bueno, ¿qué decirte? O sea, imagínate toda esa información en manos de la... A ver, es importante, parece como muy hipotético, pero a la hora de la hora pasa. Incluso pasó en México. Si esa información fuera tratada por las aseguradoras y con un análisis de Big Data estableciera primas diferentes para las personas que están muy enfermas o simplemente no les dieran la posibilidad de contratar una póliza de seguro por la información que ya analizaron a través de estos formularios, bueno, imagínate, ahí está una afectación, una reparación del daño por parte del Estado. En el caso de México pasó, hay un estado que se llama, un hospital en Michoacán, subió a una nube de datos, a una nube pública, hubo una brecha de datos, estuvo expuesta por mucho tiempo y bueno, pues hubo afectaciones incluso patrimoniales a los titulares de esos datos. Entonces ahí incluso puede haber una responsabilidad del Estado frente a las consecuencias que haya traído pues a una acción tan irresponsable. Creo que en un deber ser, en un mundo ideal, lo que debería pasar es que las instituciones desplegaran su propia tecnología. Muchas veces pueden subcontratar servicios, pero hay un contrato con los límites, con las medidas de confidencialidad y de seguridad, incluso con los mecanismos para el ejercicio de los derechos ARCO. O sea, ¿cómo voy a garantizar que en un formulario de una empresa gratuito se pueda garantizar el ejercicio, por ejemplo, de cancelación? Entonces, y bueno, sin meternos en el tema de jurisdicción en caso de que hubiera algún conflicto. Creo que no es nada recomendable. Creo que se tendría que desplegar la infraestructura propia de las instituciones públicas, aún subcontratando con reglas claras o a través de contratos, pero también creo que esto ha sido tan rápido, que la pandemia ha tomado tan desprevenidos a todos, que todas estas capacidades que no se desarrollaron en su momento no se pudieron desarrollar en meses. O sea, esto también da una enorme lección para los tomadores de decisiones de política pública. Todo el mundo hablaba de ciberseguridad en México en la administración pasada, o en esta administración a nadie le importaba. A nadie le importaba hasta que un grupo de hackers tomó la empresa generadora de petróleo en México por completo, ¿no? Entonces, los sistemas informáticos. Entonces, esto nos da una enorme lección para los estados. Es momento de desarrollar infraestructura no solo hablando de cables, sino hablando de cumplimiento de los derechos humanos, o sea, infraestructura lista para garantizar el cumplimiento de los derechos humanos, porque todos los años que tuvimos, desde que apareció esta revolución tecnológica hasta la pandemia, nadie le tomó como muy en serio el tema ni de datos, ni de seguridad de los datos, ni de políticas de seguridad, ni de defensa en los países, ¿no? Entonces creo que esa va a ser la enorme lección. Sí, muchas gracias. Yo escucho los webinars o lo que pasa en protección de datos tanto en Europa y en otros países, y más bien ese que sí me parece un mundo ideal, porque es muy difícil en la práctica llevarlo al cumplimiento, más cuando los países tienen muy poco avance sobre la materia, ¿no? Muchas gracias. Milagros, ya nada más para cerrar, es muy difícil llevarlo a la práctica, pero eso volvió necesario. Hoy la administración pública en México funciona a través de Internet. Hoy la educación se está impartiendo a través de Internet. A partir de esto se vuelve necesario invertirle tiempo, esfuerzo y dinero a ese Internet. Pero bueno, ya les contaré eso
otra materia, pero nada más solo por ejemplificar. O sea, cuando hablamos de una enorme necesidad de proteger o de empoderar a las personas a través de Internet, pero protegerlas en el ejercicio de sus derechos, pues cuando hablamos en este discurso internacional, localmente, por ejemplo, hablamos que se implementó software libre en la administración pública federal, así, de manera general. Entonces, no hay forma de decirle que hay información de seguridad nacional que no puede irse a esos softwares pues, de códigos abiertos, ¿no? Entonces, sí, son dos discursos, ¿no? El discurso del compromiso internacional y la cooperación entre autoridades y otro, el discurso de la realidad, donde, pues, a veces los tomadores de decisiones no conocen de estas formas de interpretar los derechos humanos y de las obligaciones de los estados. Muchísimas gracias. Si alguien tuviera alguna última, porque nos quedan unos minutitos, así que si alguien quiere intervenir o decir algo más, estamos en tiempo. Bien, pues eso, sí. Marcelo, no sé si vas a intervenir. ¿Que has activado la...? Sí, sí, quería hacer una pequeña intervención, si es posible. Claro, claro. Bueno, ante todo felicitarla a Andrea porque su exposición revela que, como bien dijo Federico, es una de las expertas que contamos en Latinoamérica sobre la temática de la protección de datos. Yo querría poner el acento en un tema que a veces es institucional, pero que también importa y repercute, en definitiva, en la, digamos, en la consistencia de los regímenes nacionales de la protección de datos. Y es preguntarle su opinión a Andrea, con su experiencia y su nacionalidad mexicana, ¿cómo ve ella el tema de que las autoridades de protección de datos estén, digamos, en tándem en algunos países y en otros no, junto con las autoridades de acceso a la información pública? Es el caso de México, es así, ¿verdad? Pero en otros países son autoridades independientes una de la otra. Me gustaría saber su opinión en ese tema que es institucional, pero que también repercute, digamos, en los regímenes correspondientes. Marcelo, qué gusto saludarte. La pregunta es interesantísima. A ver, tiene dos respuestas, dos perspectivas. Digamos, si alguien me pregunta así a simple vista, ¿eso es bueno o malo? Me parece que debería haber una autoridad independiente en materia de protección de datos en México. Pero como mexicana, viendo el contexto que vivimos, voy a explicar mi respuesta. Y yo creo que no simplemente por algo. Entonces IFAI, que se ha convertido ahora en un Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos, ha tenido una vida, pues, a ver, pensemos, ya tendrá unos 18 años, 16 años. Durante este tiempo ha acumulado un conocimiento especializado para la ponderación de este derecho. Entonces, la preocupación principal sería que si se hace una nueva autoridad en materia de datos, todo este nivel de especialidad podría perderse, ¿ok? Pero bueno, esto pasó hasta hace unos meses. Ahora también matizo esta respuesta. La verdad es que el INAI ha tenido un sinnúmero de modificaciones, no han logrado establecer un servicio profesional de carrera que hubiera blindado perfectamente esto de la especialidad y la gente que sabe ponderar los derechos, y hoy tenemos un INAI pues con una configuración muy extraña y con gente nueva. Entonces, hoy día el grado de especialidad pues en muchas áreas se ha perdido. Pero la razón por la que en México, cuando se discutió todo este tema, la razón por la que se decidió dejarlo en una sola autoridad fue esto, que teníamos servidores públicos que desde el nacimiento del IFAI habían construido este derecho y sabían ponderar y privilegiar sobre todo los conflictos que surgen entre el derecho a protección de datos en el sector público con el derecho a acceso a la información. Pero sí, hoy podríamos decir que al haber tanta rotación del personal, al no haberse logrado establecer un servicio profesional de carrera, pues hoy se podría pensar en una autoridad independiente en materia de datos, sobre todo por una parte, que es el tema de las verificaciones del cumplimiento de las normas a las empresas. Hoy el INAI no tiene ni la infraestructura ni el presupuesto, ha sufrido un recorte importantísimo de presupuesto para el próximo ejercicio fiscal, entonces es imposible que haga las verificaciones a todas las empresas establecidas en el país
o con una metodología por lo menos de representación. O sea, hoy se hacen las más importantes, las que acaban en un caso como Cambridge Analytica o como Pegasus, pero no tenemos, digamos, una metodología de representación por sectores de la empresa donde haya una autoridad supervisando y no una autoridad interviniendo a partir de una denuncia, que hay una gran diferencia. Muchas gracias. Gracias a ti, Marcelo. Pues muchísimas gracias, Andrea. Muchísimas gracias a todos por la asistencia a este webinar y sobre todo a la doctora Mendoza por tanto la exposición como por dar respuestas claras y concisas a lo que se plantea, que yo creo que es una habilidad que es de agradecer en estas exposiciones tan limitadas en el tiempo, que sepamos concretar muy bien las respuestas y además que sean tan precisas y esclarecedoras. Muchísimas gracias a Andrea. Gracias a todos los asistentes. Este vídeo quedará, como los demás, en un repositorio institucional para su consulta. Y como les decía al principio, un fuerte aplauso de parte de todas las personas que colaboran en estos webinars, de la propia directiva de FIADI, así de como todos sus socios. Muchas gracias, Andrea, por la exposición y por formar parte de este programa Comparte tu conocimiento. Un saludo muy fuerte a todos y salud. Muchas gracias. Gracias, que tengan buen día a todos y gracias por su tiempo. Chao, Andy. Chao, Fede. Ya nos vemos. Hasta luego. Un saludo a todos.